Play, hablemos de vida, pasión y verdad. Hablemos de trayectorias y absurdia. A un brecha y me Acosta vamos a conocer las trayectorias que te harán crecer. Hablemos de vida, pasión y verdad. Hablemos de trayectorias y absurdia. Señores, y yo estoy feliz, felicísima como siempre. Miren, estoy así como en ese ánimo, en esa energía, porque realmente ustedes nos han externado a través de cada episodio lo que le parece, que han sentido, esas expectativas que realmente cada vez que ponemos la promoción de alguno de nuestros invitados, pues se cumplen al 100 y más. Así que yo feliz, como siempre, de poder estar aquí y de llevarles una entrega más, un episodio de Hablemos de Trayectoria, un espacio donde nosotros hemos conectado desde historias reales con esta realidad que estamos viviendo y cómo nosotros podemos ver que el camino conlleva un sacrificio, que conlleva una dedicación, un esfuerzo, y cada historia así lo ha demostrado. Se vale soñar, pero se recuerden, señores, que hay que trabajar duro para hacer realidad esos sueños. Y qué bueno, estamos en este episodio número 11 de esta primera temporada y, como les digo, feliz, contenta de poder llevarles un contenido de calidad y que usted lo esté recibiendo de la manera en que lo está haciendo. Y hoy no es la excepción. Les dije desde el inicio que estos eran 12 episodios para nosotros no perdernos ni uno y no verlos una sola vez, verlos muchas veces. Y hoy tengo el honor, el placer de contar con una persona que ha destacado, que es pionera. Vengo con los juegos pesados ya para ir cerrando la primera temporada. Es pionera en el ámbito jurídico, ha dejado una huella imborrable y lo vamos a ver y a conocer por qué. En el ámbito cultural es una mujer que se mantiene aún activa y desde muy joven ha estado ligada a todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura de nuestra ciudad. Y además es una mujer que ha roto barreras, que ha luchado, que ha echado hacia adelante y que hoy por hoy destaca por ese ímpetu, por esa energía, por ese don de gente que ella tiene. Y yo sé que usted se lo va a disfrutar tanto como yo. Así que es un honor tener en este episodio, en Hablemos de Trayectoria, a Mercedes Cosme de Gonel. Doña Mercedes. Muchas gracias, Gretchen. Es para mí un placer estar contigo en este programa tan interesante, porque yo creo que hay que darle oportunidad a la gente a que conozcan, porque ya yo tengo más conocimiento y tengo más trato con las personas, porque fui profesora muchos años, 28 años, yo fui profesora de Derecho en la UNFO, también di clase en UCATESI, pero pasé 28 años. O sea, que tiene ese trato. Entonces tengo todavía esa juventud, que a donde quiera que yo llego, o encuentro un alumno, o encuentro un compañero, o encuentro en las diferentes áreas que he trabajado. Señores, yo les dije, y eso es empezando, o sea, esta señora tiene esa capacidad de disfrutarse la vida. Yo quiero que usted que está ahí sentadito, sí, ponga atención, porque aquí nos vamos a dar un banquete. Y vamos a iniciar entonces, doña Mercedes, desde el principio, porque esto es entre ánimos, eso es entre reinas, porque ella es la primera reina madre del carnaval vegano, y yo fui reina del carnaval vegano también, o sea que estamos aquí entre la realeza, sí, como dije con César Arturo, entre la realeza. Sí. Entonces, doña Mercedes, vamos a hablar de sus orígenes, para que la gente sepa de dónde viene doña Mercedes, sí, sus padres, esa raíz de doña Mercedes. Bueno, yo vengo de una familia, de uno de los hogares más lindos que pude haber tenido. No fue mucho tiempo porque mi mamá murió a destiempo, pero yo soy hija del licenciado Ramón Cosme, que dedicó su vida entera a la judicatura y que se vio envuelto en el último año de su vida, en los confrontamientos de la iglesia con Monseñor Panal. Mi madre era Mélida Taveras de Cosme, mi papá el licenciado Ramón S. Cosme. Tengo 4 hermanos
que todavía quedan dos vivas y entre nosotros ha habido una relación. Yo todavía hablo diario 2 y 3 veces con mi hermana, que viven en Miami. Una familia bonita, quizás una de las personas que Dios le permitió tener una de las infancias más felices. Un papá complaciente, una mamá cariñosa, nos ayudaba, nos resolvía. Mi papá compraba siempre muchos libros, mi papá era muy amante de los libros y mantenía comprándonos todas esas revistas que venían de Villiquen, de todas esas revistas entonces yo sacaba los grandes poetas, los grandes pintores, los grandes músicos. Y desde chiquita yo me sabía toda esa, todo. Mi papá nos daba a nivel de cuento, nos contaba toda la mitología y todas las anécdotas. Y ese libro, yo escribí uno de mis libros que se llama Anécdotas de la Historia, que esos eran los cuentos que en mi casa se contaban sobre mesa. Pero eso fue una cosa muy linda hasta que la vida nos maltrató, porque mi mamá se enfermó muy joven y murió a destiempo. Murió, así que en plena adolescencia, nosotros nos quedamos huérfanos. Pero tuve el privilegio, porque Dios nos concedió el mejor de los padres. Entonces, Él, para entretenernos, para ayudarnos, hacía de mi casa se hizo como un sitio cultural. Los martes en mi casa, nosotros aprendimos en el mes de mayo, cantábamos las flores con todas las amiguitas del vecindario, y los martes se hacía ese día cultural, donde todo el mundo... ¿Allá en su casa? En mi casa, en la casa de mi papá, en la Restauración 96. Y ahí se hacía, todo el que sabía recitar, recitaba, el que sabía cantar, cantaba. Se tocaba violín, se tocaba bandoneón, el que no llevaba un verso se lo asignaban para la próxima semana, pero entonces él nos daba una charla sobre cualquier tema, sobre la familia, sobre la amistad, sobre el honor, sobre muchas cosas. Tema que a todo el mundo le encantaba. Después de eso, nos hacían un jugo, un brindis, esa era una diversión para nosotros. O sea, que él reunía en la comunidad y ustedes hacían, ¿cómo se tertulias culturales? Toda la juventud de La Vega se reunía ahí de noche. Pues eso es como una casa de la cultura. Exactamente. Ahí se tocaba el violín. Fran Riva, que era vecino, y Antonio Concepción tocaban violín. Aida, para allá, cantaba, Teresita Monción, Celina, mi hermana, tocaban bandoneón. Es decir, que todo el mundo aportaba algo de lo que sabía. Eladio de los Santos recitaba, Leonte de los Santos recitaba, Rafaelito Espínola, César Arturo, y toda esa juventud. Y entonces ese era un sitio para ir a reunirse en La Vega. Eso duró muchos años, hasta que después ya nos hicimos bachilleres, nos tuvimos... ¿Usted estudió dónde? Yo estudié en la UAS, era la única universidad que había. Pero la escolaridad, la primaria... No, ahí estudié en el Colegio Inmaculada. Y después, cuando llegamos a octavo, el colegio tenía que ser semi-interna, entonces el grupo entero, éramos 14, nos fuimos a la escuela normal. La escuela normal de La Vega era un privilegio. Contaba en esa época a los mejores profesores del país. Cuando uno llegaba a la universidad, usted de La Vega, teníamos una distinción especial, porque nos trataban como que los veganos eran los... Y siempre se hablaba muy, muy bien de la escuela normal, de esa escuela normal. Claro, de esa escuela normal. En esa época, en esa escuela normal tuvimos un profesor que también formó una sociedad, siempre amigos, Lawal Friends, de Mr. Mackenzie. Él nos hacía veladas, hacíamos reinado, y ese mismo grupito allá también nos destacábamos tratando, siempre teníamos una amistad muy bonita.
en la Navidad se hacían villancicos y se iban a dar serenata de casa en casa. El mismo grupo se le abría la puerta, se sentaba, tomaba un jengibre. No, pues, eran una cosa bonita. Su ambiente siempre ha sido como cultural. Cultural y de mucho de disfrute. De dinamismo, de disfrutar. Sí, así es. Entonces, doña Mercedes, porque vemos que incluso hay unas imágenes de usted muy bella, jovencita, sí, por esa época. Hermosa. Yo creo que soy. Usted siempre ha sido una rubia hermosa. Entonces, ¿cómo le nace ese deseo, ese amor por usted irse por el lado de la judicatura? Imagino que por el lado de su papá, usted lo vino heredando y estudió Derecho. Mi papá es la persona que yo más he admirado en la vida. Era un intelectual, una maravilla. Un orador que se estremecía al público cuando hablaba. Y yo quería ser como mi papá. Y yo tuve dificultad. Porque ya mi hermano, yo solamente tenía un hermano varón que murió. Y él estudiaba medicina. Entonces, ya ya se había ido mi hermano, había tenido un problema que yo lo explico en el libro, y mi papá lo habían trasladado a San Juan de la Maguana. Entonces, en ese traslado de mi papá a San Juan de la Maguana, se cumplía el plazo de inscribirse en la universidad. Yo le escribía y él que lo vamos a dejar para el año que viene. Yo no quería perder un año, yo no quería que se me fueran adelante las demás. Entonces, mi mamá me dijo, bueno, yo no me atrevo a desautorizar a tu papá. Y yo que los respetaba, nosotros teníamos, ya como la gente que nos respeta, nosotros respetábamos de verdad a mi papá. Pero mi abuela me dijo, mi abuela materna, Eladia Rodríguez, me dijo, yo te voy a dar el dinero. Y después yo me entiendo con tu papá. Pero ¿qué pasa? En eso muere mi mamá. Entonces ya, esa era no hablar de eso. Entonces mi hermano estaba en la universidad, se hacían muchos cursillos de cristiandad. Y estaba el padre Posada, que era el vicerrector, y él le dijo el problema que yo tenía, que había perdido ya el tiempo de la asistencia. Él me dijo, yo solo voy a perdonar. Entonces, cuando yo le dije a papá eso, resolvimos, me mandó a la universidad, ya ha comenzado el curso. Y yo le dije, yo le prometo que yo me voy a ganar la inscripción. Y así lo hice. Se lo ganó. Y eso fue una de las satisfacciones más grandes que yo he llevado, porque en 2 o 3 meses yo pude lograr ganarme la inscripción y ya las puertas siguieron abiertas. Ahí se fueron abriendo. Entonces empezó a estudiar Derecho. Usted dijo ya que estudió en la UAS. En la UAS. Era lo único que había en el país. Exacto. Pero era una buena universidad con los mejores profesores catedráticos de este país. Nosotros tuvimos como catedráticos a Ruiz Tejada, don Hipólito Herrera Villini, Pachi Báez. Eran personas Machado, Armando Oscar Pacheco, eran personas que un alto nivel, claro. Maravilloso. Entonces son gente que han dejado también una historia marcada en su vida. Entonces, en el área del derecho, ya que estamos hablando, usted estudió Derecho, muy bien, se gradúa, y yo tengo aquí en mis apuntes, porque, atención señores, doña Mercedes es pionera en el área del derecho, en el área legal. Ella es una mujer pionera en las áreas donde ella ha ocupado. Fue primera mujer como juez de instrucción en La Vega, primera presidenta de la Corte de Apelación de La Vega y primera procuradora de Medio Ambiente también aquí en La Vega. Entonces, usted ha ocupado desde siempre sitiales importantes y es una mujer que ha dejado una huella en el derecho. Entonces, háblenos de esta experiencia y esos roles que usted ha ocupado. Yo empecé como abogado de oficio, pero entonces tenía ya los niños pequeños, no quería coger un cargo que le ocupara mucho tiempo. Entonces después, ya que los niños estaban un poco más o menos grandecitos, me puse a estudiar, me nombraron
juez de instrucción, un cargo que me fascinó. En esa época las investigaciones las hacía el juez de instrucción y yo me esmeraba de una manera tal que yo me sentía orgullosa de que no se me rechazó ninguno de esos cargos. Todo el que yo mandaba a juicio era condenado, porque me sentía que me sentía que lo hacía con tanto entusiasmo, porque oye, se cometen muchas injusticias. Sí, claro. Se cometen muchas injusticias. Esta fue una de las cosas que me motivó a mí a estudiar Derecho, porque yo creo que esta es de las carreras que más se puede ayudar a la gente, pero es una de las carreras que se comete más injusticia y más arbitrariedades. No es fácil el derecho. Sí. Ahí hay que pensar bien y se reciben muchos casos, doña Mercedes. Sí. Entonces después de ahí pasé a la corte. Ahí en la corte duré muchos años. Yo llegué a la corte como segunda sustituta, después fue primer sustituto, después pasé un tiempo interina como presidente, porque no se decidían a nombrarme, hasta que fui presidente de la Corte de Apelación, cargo que desempeñé hasta el 1997. Okay. De ahí pasé después a estudiar en la carrera de procuradora de medio ambiente, pero yo siempre también me ocupaba de la docencia. Yo en la Universidad Pedro Enrique Ureña, primero empecé trabajando con la secretaria. Cuando se formó la carrera de Derecho, inmediatamente yo me hice cargo de la carrera de Derecho. Yo era la encargada, la directora de la carrera de Derecho, y ahí me fascinó. Eso jamás yo creí que la docencia me iba a dar y que yo iba a sentir tanta inclinación por la docencia, porque me fascinó. Los estudiantes para mí dejaron de ser estudiantes, se convirtieron en hijos. Mis secretarias donde estaba se volvieron mis hermanas y algunas mis hijas. Es decir, que yo donde he estado siempre he tenido buenas relaciones con todas las personas con las que comparto. Entonces, de esos roles que ya usted ha mencionado que son tan importantes y que ser la primera mujer, entonces era un ambiente prácticamente de hombres. Sí. Entonces, de esos roles, ¿cuál usted entiende que marcó un antes y un después en su carrera como profesional? Como profesional yo creo que un antes y un después sí se marcó. ¿Por qué? Porque aquí se acostumbra mucho, siempre se discrimina a las mujeres. Pero yo no soy de las mujeres que se deja discriminar de nadie. Yo creo que yo puedo hacer lo mismo que hace un hombre. Desde luego yo sé que los hombres tienen más fuerza física que las mujeres, pero yo creo que yo puedo hacer lo mismo. No le tengo miedo a nadie y me jugaba el cargo a diario. Porque si tenía que decirle, aquí se hizo una vez una protesta masiva. Soy gremialista, era gremialista. Sí, que de eso vamos a hablar más adelante. De una manera, y dentro de la judicatura, del Colegio de Abogados, yo jugué un rol muy importante. Yo fui en 3 oportunidades, que yo fui secretaria general del Colegio de Abogados, y en la capital, a nivel nacional, yo fui procuradora, yo fui fiscal nacional del Colegio de Abogados. Sí. Donde censurábamos a abogados que cometían hechos malos, les quitábamos ese cuarto, le hacíamos todas esas cosas. Usted es de mano dura, doña Mercedes. O sea, actúa con justicia. Mira, yo no creo que hay que ser ni malo ni bueno, solamente hay que ser justo para tú cumplir con tu deber. Entonces, a veces, una vez me preguntó un jefe de la policía a nivel nacional, que por qué yo había soltado. Wow. Yo no tengo que darle explicaciones ni a usted ni a nadie. Los jueces hablan por sentencia, averiguo mi sentencia. Nunca le he cogido un centavo a nadie. Nunca he hecho nada en contra de mis principios. Entonces, esa es una profesión muy difícil, porque cuando ellos te quieren dañar, te calumnian y todo, pero hay que aguantar lo que venga. Y para tú hacer las cosas como llegue. Claro. Y me imagino que para una mujer es mucho más difícil, ¿verdad? O sea, bueno, cuando usted llegó a como la mujer se le pone se... más difícil en todo. Sí. Inclusive, cuando nosotros hicimos, yo presidí el primer Congreso Nacional de la Mujer Abogada, porque yo creía que teníamos que unirnos, porque los sueldos antes se le pagaban a una misma calidad de sueldo.
se le ponía el sueldo mayor al hombre que a la mujer. Entonces, todas esas cosas lo fuimos consiguiendo, lo fuimos conquistando. A veces las mujeres tenemos la culpa de que se nos echa a un lado, porque no nos atrevemos a decir que no. Hay mucha gente que te impide, que te quiere, y tú, con decir que no, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Que te quiten. Y si Claro, te quitan, te claro. quitaron. No se le puede, ese es un cargo que hay que cogerlo sin amor al cargo, porque cualquier cosa que tú no convenga te quitan del medio. Y con quitarte y te calumnia, que eso es lo que ellos consideran, pero eso hay que quedarse con eso, pero a jugársela. Porque creo que se puede y que se puede luchar y que cada día se puede hacer más. Yo creo que sí, que es una profesión lindísima. Antes era prohibitivo, pero hay una cosa muy extraña. Las universidades están llenas de mujeres. Sí. Hay más mujeres que Actualmente, hombres. claro. Hay más mujeres que hombres. Y yo no tengo mucha confianza en las mujeres, porque son más difíciles que entren en cosas malas. Entonces, doña Mercedes, ya viendo esta parte de su experiencia en la justicia vegana y nacional, entonces, ¿con qué se queda usted? ¿Qué aprendió usted de la justicia dominicana mientras estuvo La justicia ejerciendo? dominicana necesita muchas cosas, porque por ejemplo, yo fui de la comisión nacional que se nombró el presidente Fernández para hacer el nuevo Código Procesal Penal. Penal. Y nosotros trabajamos ahí, Artañán Pérez, el doctor Castellano, Ramón Fernández, Juárez Castillo, y en Santiago éramos 5 miembros. Nosotros nos reuníamos todos los fines de semana. Comenzamos en la Casa de las Raíces, ahí frente al Palacio. Entonces empezamos la traducción del Código Penal, durante el tiempo que duramos, cambiaron 2 veces ellos el Código Penal. Es una pena que el Código Penal no se haya puesto antes en vigencia. Hay muchos artículos que no se van a llegar de acuerdo y ahora mismo lo acaban de aprobar, que yo me alegro, porque en esa época nosotros habían muchos delitos que no estaban contemplados y que a medida que el tiempo pase se van surgiendo delitos nuevos. Pero yo creo que ha sido un acierto haberlo aprobado, porque hay penas que pueden aplicar dentro de un año después que el código esté en vigencia, pero sí hay que hacer algunas reformas. Hay muchas cosas que chocan con la misma Constitución y eso hay que aprobarlo, pero ya aprobarlo con más al paso, pero cogiendo lo que hay, lo bueno que hay. Yo creo que sí, que aquí hay muchos juristas que pueden ayudar mucho, pero sin politiquería, sin nada de cosas, porque eso es un bien y un beneficio para el país. Es un beneficio, porque el país necesita realmente un código penal y un código procesal. Eso hay que darle la importancia que realmente tiene. Y yo creo que se va a lograr. Exactamente. Antes de hacer un corte, doña Mercedes, usted me estaba diciendo, detrás de cámaras, el hecho de que antes no habían tantas cortes, o sea, que cuando usted ocupaba puesto tenían mayor relevancia porque antes no estaba tan segmentado. Entonces, finalmente de esa parte del derecho, que usted pueda decir cuánto se ha avanzado, sobre todo, vamos a decir a nivel nacional, obviamente, pero en La Vega, la justicia, para usted que tuvo tanta experiencia aquí, ¿cómo entiende que ha ido avanzando? Bueno, la justicia ha avanzado, ¿cómo no? Porque se ha modernizado, sin lugar a dudas. Hay muchas cosas, pero debieran aplicarse más. Aquí en La Vega hay un sinnúmero de personas buenas que le hacen muy bien a la justicia. Hay muchos abogados, muchos alumnos míos, hay muchos alumnos, muchachos capacitados que se han destacado, que son muchachos serios, honestos, buenos, pero también hay muchas cosas que sobre todo que una justicia tardía da mucho trabajo, muchos reenvíos, muchas cosas. A veces no es culpa de los jueces, es culpa
falta de transporte, falta de que no preparen, que no hagan las citaciones, que no se llegue a tiempo, pero la justicia ha avanzado sin lugar a dudas. Pero se puede hacer todavía algo más. Siempre se puede hacer algo más. Siempre se puede hacer Y algo qué bueno que en la justicia del país y de nuestra ciudad tiene un sello tan bonito como es Mercedes Cosme de Gonel, que ya hemos visto cómo ella ha ocupado lugares de importancia aquí a nivel del derecho. Y usted no se mueva porque todavía nos falta hablar de esa mujer de la cultura que nació en un ambiente de cultura, creció en un ambiente de cultura y todavía es activa en la cultura de nuestra ciudad. Y también debemos hablar de la gremialista que ya he mencionado, de su vida familiar, de esto y mucho más. Vamos a hablar tras la pausa. No se mueva, no le cambie, que seguimos aquí. Hablemos de trayectoria. Hablemos de vida, pasión y verdad. Hablemos de trayectorias ya sodio. Hablemos de vida, pasión y verdad. Hablemos de Justicia, Coraje y Legado es el nombre que lleva este episodio número 11 con Mercedes Cosme de Gonel. Y ya antes de la pausa, en el primer bloque, estuvimos hablando de su experiencia en el derecho, una mujer que ocupó puestos importantes, como decíamos, como jueza en diferentes cortes y que realmente es un honor y un privilegio para nuestra ciudad tenerla a ella y tan activa como siempre. Mencionaba doña Mercedes también cuando estábamos hablando de su experiencia como docente. Y para las personas, usted duró casi 3 décadas como docente en la UNFU. Sí, Entonces, hablemos de esta parte porque realmente usted mencionó cómo llegó para ser profesora y el amor que le tomó, sí. Pero eso es una responsabilidad grande, ser maestra. En esa época era encargado de la UNFU el doctor Octavio Pilla Valdés, que en esa época era el presidente de la corte y yo trabajaba en la corte. Y él me dijo, me gustaría que tú fueras profesora allá. Yo le dije, bueno, vamos a ver. Yo no fui con mucho entusiasmo pensando pero me fascinó. Me encantó. Encontré ahí una serie de muchachos que todavía a lo largo de los años me recuerdan con tanto cariño yo a ellos. Cuando yo veo a uno de mis alumnos, no hay un sitio donde yo vaya a un banco, a un teatro, donde no encuentre uno de mis alumnos en un supermercado, porque los recuerdo y los recuerdo a todos. Yo también fui profesora en Ucatesi, pero no duré mucho tiempo ahí porque me dieron más materia a seguir en la UNFU y yo daba con 9 materias. Yo daba todo. ¿Y usted dirigió la carrera también? Sí. Entonces yo seguí trabajando en la UNFU, me fascinó la UNFU. Cada vez que uno de sus muchachos, cada vez que yo veía que se quemaban, yo le decía, no te apures, yo te voy a dar, yo te voy a hacer, y le hacía, te vamos a preparar eso. Como un refuerzo. Con un esfuerzo, vamos a ver si tú haces esto. Y le daba oportunidad y facilidad a los que trabajaban en la zona franca, que llegaran un poquito tarde, que no se podía, y para que ellos... Usted es muy buena profesora, porque hay profesores que no me sé de ahora. Para que tuvieran la oportunidad de prepararse. Claro. Porque yo creo que sí, que hay tantos talentos que no han tenido la oportunidad. Así es. Que lo que ha pasado es falta de oportunidad. Pero una vez me dijo... el director que en esa época era Berger Chupani de la UNFU, que por qué tanto sobresaliente, que por qué. Digo, porque se lo han ganado. Porque no, pero no se lo han ganado. Eran muchachos brillantes con un deseo, con un entusiasmo y de participar, de aprender. Y son muchachos que se han dado brillantes, la mayoría de ellos. Entonces yo le doy seguimiento a todos esos muchachos donde quiera que están, porque están en diferentes sitios. Y después cuando yo era juez, si nos pudieran ayudar para ver
para poner consultorios, a poder, si se podía, se puede ayudar siempre. Lo que no se puede es hacer las cosas en contra para perjudicar a nadie. Claro. Pero cuando tú lo que haces es viendo un muchacho que es un futuro Un futuro profesional. un futuro profesional, un hombre de servicio para su ciudad, y como así han sido. Te digo que me siento muy orgullosa y muy contenta de todos esos profesionales, que yo sé que le siento obra mía. Es verdad que usted lo vio como sus hijos, o sea que si usted ahora pensando, doña Mercedes, porque usted y así me han tratado. Claro, ellos. entonces ya usted viendo, usted dice que se lo encuentra, la saludan, le agradecen, tienen ese trato, entonces valió esa entrega, valió esa el pena. esfuerzo. Y esos muchachos me visitan, llegan allá, me ponen un telegrama, me ponen siempre un recordatorio. Entonces yo tengo de esos muchachos un lindo recuerdo y algo que nunca, por eso yo no vivo sola. Otra de las cosas que yo tengo en la vida es que yo hago amistades de gente joven también. Porque son trucos, atención. Mira, hay que ir renovando, porque la mayoría de mis amigas se han muerto, están muertas. Entonces yo estuviera sola. Claro. Entonces yo tengo siempre amigas. Claro. Ahora yo abro las puertas de mi casa. Yo recibo a todo el que quiera ir, todo el que me quiera visitar, y le doy consejos, hablamos, conversamos. Todo el mundo le enseña algo. Yo comparto con ellos, con todo el mundo. Pues es un secreto de la eterna juventud, doña Mercedes. Podría decir, para lo que llevan anotaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, doña Mercedes, ahí en su área docente, y luego entonces usted tiene una parte muy bonita que ella mencionaba también, que es la de gremialista. Entonces, eso de ser gremialista conlleva una responsabilidad, porque usted está representando a un conglomerado de una misma clase y tiene que luchar por sus intereses, sus derechos. Entonces, ahí cuando la lucha de los abogados, yo me tiré a la calle. Un día mi esposo me dijo, bueno, tú vas a perjudicar a los muchachos. Entonces le contesté, mira. ¿A sus hijos? A mis hijos. Tú vas a perjudicar a los muchachos porque te pueden dar un balazo y te pueden dar una cosa, porque yo me iba al país entero a fomentar esa lucha. El país se paralizó 2 meses en una huelga. Nosotros no teníamos con qué trabajar, no teníamos maquinilla, no teníamos... ¿Usted dirigía entonces el gremio? Sí. No teníamos maquinilla, no teníamos papel, no teníamos nada, no podíamos seguir adelante. Y se le pedía, no había, y no había dinero para los suministros para nosotros. Entonces nos tiramos, lo pedimos 20 veces, nada. También los sueldos miserables que no alcanzaban. Entonces empezamos y nos unimos sobre todo el Cibao, y después trajimos a la gente del sur y a todas las personas y logramos paralizar la justicia 2 meses. Wow, pero eso es mucho tiempo, 2 meses. Bastante, pero porque ahora se paraliza, pero ya a la semana, los 2 días se resuelve. Y cada vez que un juez subía a estrado, íbamos nosotros con todo y birrete, nos le sentábamos y allá, y entonces el juez le daba vergüenza y se bajaba. Se paraba. Porque no es que, yo no creo que sea el último método, el método más eficiente, pero es un método que realmente, cuando no te hacen caso, porque tú buscas y lucha y hasta que llegamos el triunfo. Yo he tenido peticiones de procuradores generales de la República que le he dicho que no se puede. Así mismo. No más nada. Porque es que tú no puedes echar a perder tu nombre porque un funcionario que no sabe lo que está pasando en el sitio no sepa lo que está haciendo. Así que yo creo que yo no le convengo a nadie como partido político, porque los jueces antes eran apolíticos. Sí, claro. Entonces ahora es que los jueces pero los jueces eran apolíticos, no funcionaban. Entonces uno estaba, dependía. Ahora yo siempre antes nombraba el Senado. Nosotros logramos en una manifestación que hicimos a nivel nacional en la capital, y
logramos unirnos todos y pedir, entonces se nos hizo caso. Se nos aumentaron los sueldos, se nos buscaron los cosas, entonces eso fue un triunfo del Poder Judicial. En esa época dirigía el Colegio de Abogados el doctor Fernando Hernández Díaz, que será un hombre muy recordado siempre en la justicia porque fue un luchador infatigable por lograr las metas para la judicatura dominicana. Ahora vi que el presidente de los médicos de la asociación acaba de conseguir para los jubilados o aumento salarial. Señores, los sueldos se quedan estáticos. La situación del envejeciente es terrible porque tienes más gasto. Tienes más gasto. Ah, bueno, sí. Y menos sueldo. Y nadie se ocupa de eso. Sin embargo, él acaba de conseguir a Ariel Suero que los jubilados consigan un aumento salarial. Todavía es poco, porque, pero es un paso de avance. Es un paso de avance. Yo creo que sí, que hay que tener, porque hoy tú eres joven, mañana no eres joven. Claro. Hoy tú no tienes, cada vez que yo veo esos envejecientes, todo cambia. Esos envejecientes que no tienen con qué comprar una pastilla. No hay muchos que no tienen familia. Todo el mundo sufre de azúcar, todo el mundo sufre de presión, todo el mundo, y todos esos medicamentos cada día alta más caro. Más o de caro. Diabetes, que es la diabetes que es una costoso. Cosa terrible. Claro, Oye, claro. Entonces, da pena que no puedan, además, hay mucha gente que no puede pedir. Oye. Sí. Entonces esos son los peores. O sea, que usted cree en el gremialismo y siempre y cuando sea para reivindicar derechos de sus miembros. Claro que sí. Lo que no creo es que jueguen con eso, como está jugando la asociación por ejemplo, en la docencia. En educación. En la educación, porque no es posible que se suspenda. Yo creo que hay métodos y quizás ya tengan, lo que ellos tengan razón, pero tú no puedes mandar, si una persona ha cometido una falta, bueno, que se juzgue a esa persona y si es culpable, que se saque. ¿Tú ves? Claro. Pero no imponerla a la fuerza, eso no es así. Y yo creo que sí, yo creo que hay que luchar por su clase, hay que seguir. En esa época nosotros nos ayudó mucho, la Asociación Médica y los agrónomos se compenetraron mucho con nosotros. Okay. Y nosotros logramos los objetivos y se consiguió todo. Y aquí se hizo una fiesta del triunfo. Ustedes celebraban y todo. Sí. Entonces, doña Mercedes, qué bonito esa parte del gremialismo. Y tenemos una parte muy importante que es la cultural, sí. Porque usted mencionaba, y qué bueno que usted dijo eso, que en su casa prácticamente era una casa de cultura porque se juntaban semanal y se hacían esas tertulias culturales, como podríamos llamarle. Entonces, hablando de esta parte cultural, de escritura, reconocimientos, aquí precisamente tengo unos libros, lo voy a mostrar. Unos libros que me regaló doña Mercedes. Aquí está de lo más reciente en tiempos de Panal y tenemos anécdotas y episodios de la historia que son escritos por doña Mercedes. Y doña Mercedes, entonces, usted es una promotora cultural, fue presidenta del Instituto Vegano de Cultura, carnavalera. Vemos ahí unas imágenes, vamos a empezar por el carnaval de su época de salón. Para el que no sabe, doña Mercedes era de esas pioneras que salían esas comparsas de salón, cuando el carnaval de salón. Sí. Entonces, vamos a hablar de esta parte, de su ambiente cultural en el carnaval. Y fue reina del carnaval, reina madre del carnaval por sus aportes. En el 2008, sí. Resulta, mira, en esa fotografía, que la anterior era como de Ron Brugal, decía. La anterior, entonces ahí. Sí, mira ese auno también del carnaval, las cosas, la verdad es que en la vida, a mí me gustaba el carnaval. De reina. Desde pequeña, sí, desde pequeña me gustaba el carnaval. Entonces nosotros nos íbamos al carnaval del casino, que nos daban un bailecito final. Y yo me gustaron todas las travesuras que se hacían. Es de la que yo digo, usted puede parar ahí, por ejemplo, en la anterior, porque eso era, ustedes tenían como una máscara ahí. No, eso es sin máscara, la máscara está con el grupo, porque llegábamos, por eso, con el grupo. Con máscara, tú ves.
Eso que digo, esta, Eso, usted va a ver. no, eso No, eso esta no. fue una fiesta. Esta que yo digo, ahí tienen sí, una máscara, pero sí, son mujeres. una máscara, sí. Exacto, que ya en la siguiente, ahí Sí. es que está sin la máscara, doña Sí, Mercedes. sí. Entonces, cuéntanos de esa época, de su Bueno, carnaval. Entonces íbamos primero cuando éramos pequeños. Yo recuerdo que una vez y fuimos a un bailecito de niños. Eso nos disfrazábamos en diferentes. Entonces iba mi hermano y nosotras con las amiguitas y todas las compañeras. Íbamos todas, pero por una máscara. Se guardaba eso de una manera celosa. Nadie podía ver dónde se estaban haciendo los disfraces ni nada, porque todo eso era un misterio. Bueno, y ese día en el bailecito, eh, desde que mi hermano subió, yo lo cogí a bailar y bailar. Y me llevó me invitó a Ambigú, yo fui con él. Y cuando él después pasó su tarde entera bailando conmigo, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la noche. Cuando yo me quité la máscara, mira. Él no sabía que era la hermana. No me conoció. Entonces le dice a papá, ella tiene que pagarme todo lo que me hizo gastar. Todo lo que me hizo gastar. Dice, habían dado 10 pesos para el bailecito y yo lo consumí. Compré una galletita y una cosa. O sea, doña Mercedes, ¿se puede decir que usted metió al medio a su hermano? Sí, así fue. Bueno, entonces después, cuando ya teníamos edad de los bailes del casino, yo ya tenía un buen grupo. Yo era la responsable del grupo. Ahí estaban mis hermanas, Carmen, Celina, Josefina. Josefina entró más tarde porque era la más pequeña. Teresita Monción. Que Celina fue reina también. Celina fue reina del carnaval. Uh-huh. Y nosotros, Celina fue reina del carnaval, fue reina de la Antigua. Yo también fui reina de la Antigua, pero ese año no me pude, porque murió mi abuela. Entonces Janet Núñez, que era la virreina, la me sustituyó. Okay. Pero nosotros hacíamos esos reinados con trajes de papel, pero total, se gastaba muchísimo, porque decía la modista, doña Delia Suárez, que era la que no le cosía, le hacía esos disfraces no eran disfraces, era cuando nosotros éramos las encargadas de todas las cosas, tú oyes. Y entonces la coronación era en el parque, los bailes en el casino, en el Royal, eso. Entonces comenzamos los bailecitos ya de noche en el casino. El casino nos daba una ayuda de 5 pesos por persona. En esa época 5 pesos. Para el que quería como participar, disfrazarse o algo. Okay. Pero eso era un misterio muy grande. Era una rivalidad, una cosa tremenda. Y nosotros guardábamos y éramos rivales. Cada grupo era... y nosotros teníamos, la comparsa mía era muy numerosa, siempre tenía 20, 15 personas, y habían 5 y 6 grupos, 6 o más. Entonces, yo tenía también la satisfacción de que llevé al carnaval, al centro de recreo, que era una de las sociedades más cerradas del país. Yo me gané un premio, la fantasía de Walt Disney, que me la hizo Felipe, todas esas caretas de todos los tres chanchitos, el lobo feroz, Mickey Mimi. Esos eran los personajes de Walt Disney. Los personajes. Okay. Y eso nos dieron ayer el primer premio. Pero en una época vino una comisión rotaria que estaba en Santiago y se consiguió y pusieron a la gente de fuera a darle a dar los premios. Entonces yo llevé a eso los dioses del Olimpo. Eso fue una comparsa espectacular.
Y la llevé y la presenté en Santiago. Y cuando ganamos el primer premio, te iba a traer el sobre, que todavía lo conservo. Dice, primer premio del disfraz más original. ¡Wow! Sí. Y Te conserva mucho. nos ganamos el primer premio allá en Santiago. Santiago es muy difícil que dé un primer premio a otra persona que no sea de Santiago, porque ellos son muy... No, me imagino en esa época No, también más. ellos son demasiado, yo creo que sí, que es bueno que admiren. Nosotros los veganos, desde que encontramos una gente de fuera, de una vez es el que vale. Pero para los santiagueros, ellos valen mucho, tú. Claro. Y yo los admiro por eso también. Tú ves. Entonces, nosotros nos disfrazábamos, el casino hacía 2 bailes en el mes, el country hacía 1. Lo disfrazábamos aquí, lo disfrazábamos allá. Entonces, ¿qué yo hacía? Que esos disfraces costaban mucho, los remodelábamos, hacíamos, tú ves. Claro. Tratábamos de hacer, aprovechar unas cosas de uno que tenía otro y los reciclábamos. Y ahí iban haciendo. Y pues íbamos haciendo. Entonces ya esa experiencia en el carnaval fue lo que le llevó a que usted fuera coronada como la primera reina madre del carnaval. Sí. Entonces, nosotros luchamos muchísimo. Lourdes Arseno trabajó mucho. Que también fue electa reina, aunque no se pudo coronar. No, ella no. Ella como que no se sentía bien. Exacto, y no se pudo pero coronar. Lourdes Arseno luchó mucho en el carnaval. Claro. Danelia, Doña Virita, la Aida Moya. Sí, hay muchas, hay Sí, muchas. hay Entonces, doña Mercedes, ya en su experiencia, que estamos prácticamente cerrando, en el ambiente cultural, también el Instituto Vegano de Cultura, usted lo presidió, pero todavía es miembro, incluso ha recibido reconocimiento. Sí, Cuéntanos de esa experiencia en el instituto. El instituto, cuando se formó el instituto, mis papás estaban muriendo, estaba grave. Para mí, mi familia es lo más importante para mí. Las cosas más importantes para mí son mis hijos, mis hermanos, que son pedazos de cielo. Entonces, mis papás estaban muriendo y se formó el instituto. Entonces yo le dije, llamé y le dije, póngame el voluntariado. Yo fui presidenta del voluntariado cuando se formó el instituto. Ok. Entonces, ahí cuando ya más o menos se había pasado varios meses, volví al instituto y seguimos trabajando. Ahí se ha premiado mucha gente, se le ha dado mucha importancia. Eso es muy, y de ahí es que surge el tamarindo. Que usted recibió un tamarindo de oro también. A mí me dieron el tamarindo. El tamarindo en el 18. Sí. Ok, y además, hablando también, ha recibido otros reconocimientos. Sí. La vimos en la Cámara de Diputados, el ayuntamiento la ha declarado como hija meritoria. El ayuntamiento de La Vega, la Cámara de Diputados, los JC. También yo me fui a hacer, yo trabajé en la reforma de la judicatura de Panamá. Nosotros fuimos una comisión, el doctor Armando Vallejo, fuimos, el primer día, cuando nosotros llegamos a Panamá esa noche, yo fui con mi esposo, fue Armando Vallejo y otro miembro del colegio, fuimos representando a la República Dominicana. Y cuando yo llego allá, en mi habitación encontré que el primer turno al otro día lo tenía yo. Era de usted. Lo tenía yo. Digo, bueno, ¿y de qué? Entonces me cercioré de que era muy interesante. Los panameños, interesantísimo. Una reforma hicieron. Después nos invitaron, eso nos invitó la Embajada de Estados Unidos, ahí la Nueva Orleans, ahí la reforma judicial de allá. Nosotros trabajamos mucho en eso. Y visitábamos las cárceles de allá, quedé escandalizada de las cárceles, la modernidad, cómo se tratan los presos, cómo se le da clases, su aula, se tiene... la encargada de la cárcel era una muchacha joven, bonitísima, una muchacha, pero ya tú sabes, nos llevó y yo dije, ay Dios mío, que no nos cojan de idea. Y no, ahí fuimos en la Universidad de Luisiana.
tuvimos teníamos cada uno un traductor. Ok, o sea que usted tuvo también sí, sus aportes de derecho en la justicia sí, internacional también. internacional. O sea que eso Y es muy y importante. allá a mí se me hizo varias entrevistas, porque uno como nosotros, yo era de la comisión que iba a estudiar el derecho penal, a reformar el código penal. Se nos hizo varias entrevistas ya, con los que íbamos, los que teníamos en mente hacer, lo que no sé, lo que sea. Y muy interesados ellos, nos trataron, esa gente. Es más, nos declararon hija adoptiva allá en Nueva Orleans. O sea que eso es una Hicimos un experiencia curso de bonita. arbitraje también en Washington, muy interesante, pero da pena que después que te pongan a estudiar y a hacer esas cosas, a la hora de aplicación no se tomen en cuenta. Bueno, eso es una debilidad. Eso es una que uno puede debilidad, decir. porque eso no puede ser. Es que las cosas no pueden ser así. Después que tú preparas a una gente, debes sacarle, dar el provecho y darle Y más cuando hay una inversión de tiempo económica, o sea, una gente sale a otro sitio a aprender. Sí. Entonces, doña Mercedes, ya cerrando, usted tiene familia, cuénteme de su familia, la vemos ahí en unas imágenes también gozando con sus amigos, Sí, familia. ahora eso fue en mi cumpleaños. Sí. Ahí está con mis Señores, hijos. 90 años, ¿eh? 90 años. ¿Quién diría, 90 doña Mercedes? años bien vivido, bien Oye, va a gozado. pegar. La vemos ahí gozando, doña Mercedes. Pero ¿y dónde tú consiguió tu ahí está con amigos, familiares. Con Cuéntenos de su vida en familia. Yo siempre yo estoy, a ver, ¿y dónde tú has visto eso, muchacho? Ay, Dios mío. No. Mira, esas son mis hermanas. Sí. Celina. Pero tú has conseguido mucha. Ya usted sabe. Entonces, cuénteme de sus hijos. Usted tiene 4 hijos. Sí, yo tengo 4 hijos. Eso fue cuando presenté el primer libro. Sí, ahí está González Hardy. Sí. Entonces, ya de su vida en familia. Me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta recitar. Donde yo voy, me gusta. Es una palabra. Yo soy una persona que me gusta compartir con la gente. Lo único malo el único daño que yo le hago a la gente es que yo canto. Ajá. Y canto malísimo. Bueno, entonces, pero ahí la vimos que usted está como en... Y canto malísimo. Y entonces, pero no me importa, yo lo sigo. Usted se disfruta la vida. Mira, son mis hermanas, yo adoro mis hermanas. Claro. Eso fue un viaje. ¿Quién se con José Rubén. Sí, y José Rubén me lleva los domingos a Alta Vista, y yo lo que digo a los mariachis, vengan y canten, y canto, y allá voy a y recito donde quiere, y hago siempre. No, y eso es bueno. Entonces, doña Mercedes, ya finalmente, su familia, ¿qué significa para usted? Porque ahí vimos una foto también con su esposo, que usted me la pasó, significa todo sus hijos. Mi familia significa todo para mí. Yo tengo, éramos 5, han muerto los 2 mayores, me tocaría a mí en el turno ahora que no pienso cederlo. Yo creo que para estar vivo y para tú seguir adelante, lo que tienes que tener es un ideal, una meta, un deseo, un sueño. Y que si tú renuncias a ellos, renuncia a la vida. Claro. Entonces cada día tú tienes Siempre hay que tener un motivo. Un motivo, eso es. Un motivo para luchar. Claro. Un motivo para seguir adelante. Un motivo para hacer. Tú puedes hacer tantas cosas. Hay tanta gente que necesita de nosotros. Calladito. Sin alarde, sin nada. Es que es así. Hay mucha gente que necesita de nosotros, que podemos ayudarlo. Por gente más joven que uno, quizás. Siempre se aprende. Pero que no tienen la actitud, no tienen el coraje, no se atreven. Y hay que atreverse. Claro, entonces ya finalmente tengo aquí unas preguntas que usted me va a responder rápido, con una palabra. Una palabra que la defina. Honestidad. ¿Su lugar favorito en La Vega? Mi casa. Libro que toda abogada debería leer. El libro que toda abogada debería leer. Hay tantos libros que las abogadas deberían leer. Y yo diría, es siempre tomar en cuenta los códigos. Ok. Un valor que nunca negocia. El valor que nunca se puede negociar con nada
es la dignidad. Su momento más retador en la judicatura. Bueno, tuve varios. ¿Pero Tuve cuál? ¿De varios esos cuál? atrevidos, hasta por el presidente de la República de esa época. Ok. Porque me querían exigir, obligar a dejar la huelga y no cedí. Ah, que usted era de pantalones fuertes. Sí. ¿Qué la hace sonreír con facilidad? ¿Qué le hace? ¿Qué la hace sonreír con facilidad? Bueno, Sí, como usted está ahora. Eso de reírme con facilidad, yo me río cuando recuerdo cosas lindas que ha pasado en mi vida y a veces me río sola. ¿Cómo quiere ser recordada? Bueno, con mucha alegría, porque yo lo que soy una gente alegre, muy alegre, una persona que no ve la vida, yo veo la vida diferente, yo no veo la vida como la ve todo el mundo. Por ejemplo, déjate dar un ejemplo. Yo veo, por ejemplo, la belleza de las rosas. Y veo que las rosas no tienen espinas. Las espinas se embellecen con las rosas. Ah. Entonces veo que las cosas es como tú lo veas. Yo no veo las espinas de las rosas, yo veo las rosas. Usted ve las rosas. Que tienen una espinita que tú te pones una cosa. Claro que sí. Entonces, doña Mercedes, ya finalmente un mensaje que usted le quiera dar a las personas que nos están viendo. Bueno, Esa es su cámara, mírela ahí. Yo quiero dar las gracias a Gracie, porque es muy difícil que una gente joven se ocupe de recoger estos tipos de vivencias que quizás no valgan nada, pero puede tener, para muchas personas, pueden ser un momento de estímulo. Y decirle que todo se puede, que usted es dueño de su vida y que usted hace con ella lo que usted quiere. Que esa es la única, y si la vejez tiene alguna importancia, que creo que no tiene ninguna, es que usted puede hacer lo que le dé la gana, sin hacerle daño a nadie, para hacer lo que usted quiera. Y para usted poder vivir mucho tiempo y para usted llegarse, a veces yo me tomo un calmante para irme a una fiesta. Y a veces yo cojo y que usted puede ayudarse, quererse, tratar de alimentarse mejor, de caminar, de tener, de pensar que usted es un ser humano y que usted vale. La gente cree que la gente de edad hay que echarla a un lado. No se deje echar a un lado. No se deje borrar del mapa hasta que yo no la mande a buscar. Porque aquí muchos padres, muchos hijos creyendo hacerle fe a su padre, lo aíslan y lo sacan del planeta. No se deje sacar. Siga luchando por estar vivo. La vida es una maravilla si tú la sabes vivir. Que Dios lo bendiga a todos y que cada uno de ustedes haga de su vida lo que usted realmente quiera. Que lo mejor del mundo es ser independiente y ser libre. Señores, pero yo le voy a dar un abrazo, doña Mercedes, aquí. De verdad que esto ha sido un banquete, se lo dije al principio, yo feliz, contentísima. Gracias, doña Mercedes, por este honor, este privilegio de contar su historia. La idea de este proyecto es precisamente inspirar, motivar e impactar vidas a través de historias reales, porque la gente lo quiere todo muy rápido, pero hay un proceso, hay una vida. Y su enseñanza es un ejemplo. Hay que sufrir, hay que luchar. Claro, hay que caer y saber levantarse. No, pero caer, no es que todo lo encuentren hecho. Porque tú crees que todo eso no da trabajo. Para uno ser algo, uno tiene que hacer mucho trabajo. Hay que untarse mucho ungüento. Señores, este ha sido un episodio más de Hablemos de Trayectoria. Yo feliz, contentísima. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el episodio final de esta maravillosa primera temporada. Bye, bye. Ah, bueno. Hablemos de vida, pasión y verdad. Hablemos de trayectorias, ya sonia. Hombre China Costa, vamos a conocer las trayectorias que te harán crecer. Hablemos de vida, pasión y verdad. Hablemos de trayectorias, ya sonia.